Hola, buenos días. Mi nombre es Federico Alvarado Díaz de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, matrícula de estudiante 2103-4006. Estoy cursando el módulo de taller de juicios orales en materia penal reto 3. Formularías alegatos de apertura. Mi asesora es la maestra Mireya Yasmín Medina Morales. El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, les voy a presentar los alegatos de apertura de juicio oral del Ministerio Público y de la Defensa sobre un caso de homicidio doloso y de lesiones. Alegato de apertura del Ministerio Público. Comparezco para exponer de manera clara y objetiva los hechos que acreditaremos durante este juicio, así como la responsabilidad penal del acusado por los delitos de homicidio en razón del parentesco y de lesiones. El 26 de noviembre de 2020, durante la madrugada, en el domicilio ubicado en la calle Doctor Emilio número 46, Colonia Emiliano Zapata en Morelos, el acusado, Jesús Gallegos Leal, bajo los efectos del alcohol y de inhalantes, ingresó al hogar en el que vivían sus padres y su hermana. Al negarse su hermana Alejandra Gallegos Leal a entregarle su teléfono, la agredió físicamente golpeándola en el rostro. Cuando Javier Gallegos Jiménez, padre del acusado, salió de su habitación para intervenir, inició una discusión con Jesús. Este último, en un acto violento, sorpresivo y con absoluta ventaja, sacó una navaja que llevaba consigo y lesionó a su padre por la espalda, para después propinarle una herida mortal en el abdomen. Minutos después, el señor Javier Gallegos Jiménez perdió la vida en el lugar. Tras los hechos, el acusado huyó del domicilio dejando a su familia en estado de shock mientras Alejandra salía a pedir auxilio. Cuando los paramédicos arribaron, únicamente pudieron confirmar la muerte del señor Javier Gallegos Jiménez. Probaremos esta verdad. Demostraremos que la conducta del acusado actualiza plenamente el delito de homicidio en razón del parentesco, previsto en el artículo 323 del Código Penal Federal, al privar de la vida a su padre Javier Gallegos Jiménez. El delito de lesiones previsto en el artículo 289 del mismo ordenamiento cometido en agravio de su hermana Alejandra Gallegos Leal, que actuó con ventaja al utilizar un arma punzocortante en contra de víctimas desarmadas y en condiciones familiares de absoluta confianza. Se demostrará que Jesús Gallegos Leal fue el autor material directo de estos hechos, conforme al artículo 13, fracción 2 del Código Penal Federal. Se escuchará el testimonio de Alejandra Gallegos Leal, quien presenció directamente la agresión a su padre y sufrió lesiones a manos del acusado. También se escuchará el testimonio de Marta Leal Gómez, madre del imputado, quien confirmará la manera en que su esposo fue atacado. Enseguida se escuchará el dictamen de necropsia del médico legista, que establecerá que las heridas causadas por la navaja fueron mortales. Posteriormente, se mostrarán los dictámenes periciales en criminalística, que confirmarán el mecanismo de producción de las lesiones y la congruencia entre la escena y la agresión cometida. Asimismo, se presentarán las entrevistas policiales, los informes ministeriales y los dictámenes toxicológicos que fortalecen la narrativa de los hechos. Con la valoración en conjunto de estos elementos, se demostrará la responsabilidad penal de Jesús Gallegos Leal al golpear a su hermana y privar de la vida a su propio padre, utilizando un arma punzocortante y actuando con ventaja, con plena intención, consciente de la naturaleza de sus actos y de sus consecuencias. Alegato de apertura de la defensa. Comparezco para exponer de manera clara que Jesús Gallegos Leal no participó en los hechos que se le imputan y que la acusación de la Fiscalía carece de certeza, de imparcialidad y de sustento probatorio confiable. La versión que coloca a Jesús como autor material del homicidio de su padre, Javier Gallegos Jiménez, y de las lesiones causadas a su hermana, Alejandra, se basan exclusivamente en declaraciones contradictorias, tardías y contaminadas por un entorno familiar de conflicto, sin el acompañamiento de evidencia pericial o científica que lo ubique en el lugar de los hechos.
Primero, Jesús Gallegos Leal no se encontraba dentro del domicilio en el momento en que sucedieron los hechos, pues se ha referido consistentemente desde el momento de su detención que se encontraba caminando fuera del domicilio y no existen pruebas científicas que lo ubiquen dentro de la casa en el instante en que ocurrió la agresión. Segundo, las declaraciones de Marta y Alejandra Gallegos presentan inconsistencias esenciales. Se podrá escuchar como dichas declaraciones fueron rendidas en momentos distintos y bajo presión emocional, conteniendo versiones diferentes sobre la secuencia de los hechos, mezclando además apreciaciones subjetivas con conclusiones personales y omitiendo elementos lógicos e indispensables. Se demostrará que la relación familiar era conflictiva entre Jesús y Alejandra. Tercero, ningún dictamen pericial ubica a Jesús físicamente en la escena o demuestra que hubiera manipulado un arma punzocortante, ni tampoco aporta elementos técnicos que corroboren que él fue quien ocasionó las heridas del occiso, desvinculando a Jesús como autor del ataque. La acusación se construye sin evidencia material directa y se sostiene únicamente con inferencias. Cuarto, la acusación se ha basado en una presunción familiar, no en hechos comprobables, supliendo la falta de evidencia con afirmaciones de que Jesús es adicto y que estaba bajo los efectos de sustancias. Después de que se escuchen los testimonios, se valoren las inconsistencias y se advierta la ausencia absoluta de medios de convicción objetivos, la defensa demostrará que no existe prueba más allá de toda duda razonable que permita afirmar que Jesús privó de la vida a su padre o lesionó a su hermana. Como consecuencia de la elaboración de los alegatos de apertura, podemos concluir que fue para mí una experiencia formativa muy valiosa. Me permitió comprender de manera práctica la importancia de construir una teoría del caso coherente, clara y persuasiva, tanto desde la óptica del Ministerio Público como desde la defensa. Al redactar los alegatos pude identificar cómo cada palabra y cada afirmación deben estar respaldadas por los datos de prueba y cómo se convierten en la primera oportunidad real de orientar al tribunal en la interpretación de los hechos. Finalmente, pude apreciar la diferencia entre acusar y defender y cómo cada postura requiere de una lógica distinta, una narrativa específica y un enfoque preciso. En suma, elaborar estos alegatos me hizo reconocer que la preparación previa, el dominio del caso y la claridad en la exposición son elementos esenciales para un litigante en el sistema penal acusatorio. Muchas gracias.